¿Cuántos niños traes? Sí, como 20. Son mis hijos que andan jugando aquí abajo. Ah, muy bien. Bueno, iniciamos pues. ¿Hay algo pendiente? ¿Tenemos algo pendiente? No, No, nada pues, más el libro. El libro, ¿ya lo escogieron Lo o del- todavía no? ¿Ya escogieron el Sí. libro? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Mande? ¿Qué libro escogieron para leer? Yo el de Aura, de Carlos Fuentes. Ah, muy bien. ¿Y Ricardo? no, aún no, profe. ¿Y Pablo? Tampoco. Tampoco he elegido, profe, pero ya voy a elegir uno. Muy bien. Título, literatura quechua. ¿Dejamos algo de investigar? No. ¿No? ¿Literatura de qué? Quechua, quechua, quechua. Literatura quechua. Entre paréntesis, inca, inca. ¿Cómo? Literatura quechua y entre paréntesis, inca, INCA, inca. Literatura quechua, entre paréntesis, inca. ¿Ahora sí se escucha bien o no? Sí. Muy bien. Literatura quechua o inca. A ver, antes de empezar a escribir, una de las tres primeras etnias o grupos culturales de América Latina es la literatura quechua o inca, junto con la maya o azteca. Son de las más importantes. Entonces, vamos a ver esta cultura que no es de México, sino de América del Sur. Entonces ponemos ¿Se le número escucha 1. bien, profe? ¿No? ¿No me escucho bien? En partes. Ricardo, ¿no se escucha bien? De repente no, profe. Ah, caray. ¿Y Anet? Igual, como que de repente se corta el audio. Y es que aquí de repente cuando se traba, cuando está hablando usted, Ah, eh, aparece que el ancho de banda es muy bajo el que tiene usted. ah, caray. A lo mejor hay una interrupción ahí en una complicación en el internet. Porque hace rato me escuchaba bien, no sé. ¿No escuchan O bien? está lejos del módem. ¿Seguimos mal o qué? ¿No se escucha? Sí, sí se Sí. escucha, pero de repente como que se traba. Ah, ya. Número 1. Vamos a escribir. Número 1. ¿Ya? Este pueblo es considerado como el tercer gran, como el tercer gran centro cultural, como el tercer gran centro cultural de América ¿Me lo repite, prehispánica. profe? Porque me sacó de la... Sí, ¿América qué? de América prehispánica. Ahí vamos. De América prehispánica. A ver, Anet te lo va a decir. ¿Cómo dice Anet? ¿Qué pasó? ¿Cómo? Que sí se lo Ah, a Pablo. este pueblo es considerado
como el tercer gran centro cultural de América prehispánica. Este pueblo es considerado como Como el tercer gran centro cultural de América prehispánica. los otros dos dijimos que era el azteca y el maya, ¿sí? Entonces, los incas también fue un imperio muy poderoso, muy importante, que floreció más o menos entre el siglo X y el siglo XII. Y está ubicado acá en América Latina o en América del Sur. Número dos. Número dos. Este pueblo se asentó a través de la cordillera, de los Andes, lo que hoy son los países, Perú, Bolivia y Ecuador. ¿Dónde andas, Pablo? Perú, Bolivia y Ecuador. Ya estoy, profe, que se me va la señal. ¿Dónde andas? Ando en Sierra de Lobos. ¿No? No, aquí estoy, aquí estoy. Muy bien, muy bien. Entonces, América del Sur era un gran imperio que abarcó varios países, si se fijan, como el imperio azteca o el maya, que vimos que eran varios países, y se asentó durante la época prehispánica esta gran cultura. Ahorita están divididos, antes estaban unidos Perú y Bolivia, hoy ya están separados, como antes estaban unidos Ecuador, Colombia y Panamá. Y ahorita ya son países independientes, ya lograron su independencia cada uno, pero antes eran regiones muy similares en cuanto a costumbres, dialectos y demás, ¿no? Muy bien, número 3. En el siglo XII, número 3. En el siglo XII, floreció su capital llamada Cusco, con Z, Cusco, con Z. A ver, esta capital era un equivalente a Tenochtitlán en su grandeza, en su poderío. Había clases sociales como en todo. Los meros meros eran los emperadores. Se autodefinían como hijos del sol. Y en las ceremonias, ahora sí se oye bien. Sí, Y en las ceremonias se ponían máscaras de oro, se decían hijos del sol, máscaras de oro y que relucían y refulgían al sol para darle más, más poderío a los emperadores. Y había un sistema llamado socialista donde casi todo era para todos, pero en el pueblo. Los emperadores siempre tenían toda su riqueza aparte, ¿no? Y había oro, pero no como decían los españoles cuando llegaron, que torturaron a varios
emperadores para ver si había más del que los españoles se imaginaban. De hecho, ahí en esta cultura circulaban leyendas de que había ciudades fabricadas con puro oro y plata. Las calles, las paredes de las construcciones eran de oro y demás. Y esto despertó la codicia de los españoles, pero no eran más que leyendas, ¿no? Bien, número que sigue. Fue un pueblo que tenía como, fue un pueblo que tenía como divinidad principal ¿Cómo al qué, sol. profe? Divinidad principal al sol. Fue un pueblo que tenía como divinidad principal al sol. Punto ahí. Lo que dijimos ahorita en las festividades, se ponían sus máscaras de oro puro y salían ante el pueblo y hablaban de una manera extraña, porque en la cultura inca o quechua había dos formas de hablar. Una era para los emperadores y los nobles, era como una lengua secreta y la que hablaba el pueblo. Entonces, cuando tomaban decisiones, los nobles lo hacían en su lengua para que la gente no entendiera, y hablaban en las ceremonias de ese modo también para darle más, para hacer más imponente esta ceremonia, ¿no? Luego tenemos número que sigue, uno de los principales centros ceremoniales fue Machu Picchu. ¿Fue qué, profe? ¿No se ve? Sí. Machu Picchu. ¿Sí se ve? Sí. Machu Picchu. ¿Qué significa? ¿Qué significa Ciudad de los Muertos? Era un punto ahí. Era una montaña grandísima. De abajo, de la superficie, no se veía nada más que la pura montaña muy elevada. Y solamente por caminos secretos se podía llegar a la cima. Muy pocos lo conocían. Y arriba estaba, hagan de cuenta, la montaña así, y luego le tumbaban esto y así hacia abajo. Entonces, desde la superficie no se veía nada. Era una montañota, pero al subir, bajaban y había ahí un centro ceremonial donde enterraban a los emperadores con todas sus joyas, todo su atavío. Y la idea era que no profanaran las tumbas, el pueblo y demás. Y era muy poca gente la que conocía el acceso a este lugar. Todavía existe, pero ahorita es un centro turístico. Ya se llega ahí por medio de un tren. Y como las temperaturas son muy frías, hay como pequeños hoteles cuando la neblina y el clima no lo permiten. Ahí la gente se hospeda
y puede admirar la construcción de Machu Picchu, que eran las tumbas reales que se protegían contra los ladrones que siempre han existido, ¿no? Acuérdense, las pirámides de Egipto siempre han sido saqueadas. Entonces acá era una protección. Muy bien. Número que sigue. Uno de los principales dioses fue Viracocha, con V. Viracocha, con V. Al que se le dedicaban cantos y poemas. Al que se le dedicaban cantos y poemas. Punto ahí. No escriban. Había dos tipos de poetas en la literatura inca o quechua. Unos de ellos eran los populares y otros los cultos. Como en la Edad Media, ¿no? Había poetas populares que se llamaban los juglares y los cultos eran los trovadores. Aquí entre los incas, los poetas populares eran poetas que componían para el pueblo y los cultos para la nobleza. Entonces había esa gran distinción de clases sociales. Ahorita los definimos. Número que sigue. La escritura de los incas fue a base de cuerdas, ¿Me lo repite, profe? sí. La escritura inca fue a base de cuerdas y nudos. ¿Y qué? Nudos. Nudos. N-U, nudos. Por lo tanto, muy difícil. Por lo tanto, muy difícil de descifrar. Muy difícil de descifrar. ¿Sí se ve? Sí. ¿Lo dibujamos? No. Haz de cuenta así. Según la posición Ok. la posición del nudo y el tamaño. Y el tamaño. ¿Sí? Representaba una idea. O sea, según el lugar, el tamaño. Por eso es muy difícil de descifrar esa escritura. Hasta la fecha hay muchas cosas que no se han descifrado por lo mismo. Muy bien, número que sigue. Tipos de poetas. Tipos de poetas. Muy bien. A los poetas cultos se les llamaba
A los poetas cultos se les llamaba amautas. Amautas. Así como se oye, amautas. Y a los poetas populares, se les llamaba arahuicos con W y K. A los poetas populares se les llamaba arahuicus con W, K y U. Arahuicus. Muy bien. ¿Qué temas trabajaban los incas o quechuas? Sobre todo dedicados al amor a la naturaleza, los paisajes, a las aves, a la mujer. Eran poemas muy sencillos que todavía se cantan algunos. En América Latina hay un género musical que se llama música folclórica, no sé si han oído, sudamericana. No sé si han Sí. visto que tocan con unas guitarritas, se llama charango, unas flautas que se llama la quena, y tocan música tradicional de Bolivia, de Perú. Y esos cantos de hoy día tienen sus antecedentes en estos poetas que dejaron varios temas y que han sido transmitidos de generación en generación hasta nuestros días. Y son cantos que le llaman folclóricos de Sudamérica, el cóndor pasa y todo ese tipo de canciones, ¿no? Ponemos número que sigue, taqui. Taqui como los taquis. Taqui. Se le llama así. Hola. A las composiciones breves y sencillas que tienen como tema el amor y la naturaleza, que tienen como tema el amor y la naturaleza. Por último, Ollantay. ¿Sí se ve? No. ¿No se ve? Sí, Ollantay. sí, sí se ve. Ok. Ollantay. Es el nombre, pónganle ahí, es el nombre de una obra de teatro. Es el nombre de una obra de teatro que escribieron los quechuas y el tema central es la lucha de clases. Y el tema central es la lucha de clases. Como siempre, ¿no? Han existido las clases sociales elevadas, bajas, medias, y eso ha sido una constante en toda la historia, en todas las culturas. Y esta cultura no fue la excepción, también tenían sus diferencias sociales. Muy bien, a ver, ya casi para ir finalizando. Para el examen,
Lo estoy haciendo con sus participaciones y trabajos y demás. Van a investigar, así en cuaderno, para aquí, el tema, las crónicas y la conquista y el descubrimiento y Las crónicas, ¿qué? las crónicas y el descubrimiento y la conquista de México. Las crónicas, el descubrimiento y la conquista de México. A ver, ahí van a encontrar primero qué es una crónica, van a poner. Luego, principales cronistas de esa época, Hernán Cortés, Fray Toribio de Sahagún, sobre todo los frailes, van a encontrar muchos frailes. Bernal Díaz del Castillo, algunos frailes, Fray Toribio de Benavente, Motolinía. Entonces, cronistas y qué títulos de las obras, ¿no? Por ejemplo, Cristóbal Colón, Diario de Viaje. Hernán Cortés, Cartas de Relación. Y así. Así en su cuaderno y aquí lo vamos leyendo y comentando. ¿Sí? Y ya con sus Sí. Mande. Va a ir escrito en la libreta, ¿verdad? Sí. Y aquí lo comentamos y lo profundizamos, lo explicamos. Y yo ya voy viendo quién trabajó, quién no y demás. Y ya les promedio. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿No? ¿Todo bien? No. Sale, Sí. pues. Entonces nos vemos. Aldo, ¿ahí andas? Sí. Ah, muy bien. Entonces nos vemos la siguiente. ¿Vale? Profe, Sí. Sí, adiós. a ver si es posible que nos mande la lista de algunos libros. Ah, sí, se los voy a mandar. Claro que sí. Sí, sí, Gracias. sí. Con todo Sí, gusto. para ver qué libros hay para elegir uno. Sí, sí, yo se los mando. ¿Sale? Sí, gracias. Sí, adiós, profe.